Elías jamás imaginó que un desvío improvisado cambiaría el rumbo de su vida. La expedición con la que viajaba llevaba días internándose en territorios que los mapas apenas lograban bosquejar. La zona era conocida por su densa vegetación, por la niebla que parecía surgir del suelo, y por historias transmitidas entre los más ancianos sobre espíritus guardianes que caminaban entre los árboles. Aunque Elías no solía prestar atención a las leyendas, había algo en aquel lugar que lo mantenía alerta, casi expectante, como si el bosque respirara y lo observara él también. Aquella tarde, exhausto del ritmo del viaje, decidió separarse unos minutos del grupo para buscar agua. El murmullo constante del arroyo lo vio como un canto suave entre la espesura. Las hojas húmedas crujían bajo sus botas, y cada paso lo acercaba a un sonido cristalino que lo atraía sin saber por qué. Cuando finalmente apartó unas ramas y vio el claro, sintió que el aire se detenía alrededor de él. Allí, bañándose en el arroyo, estaba una mujer que parecía no pertenecer del todo a este mundo. Su cabello oscuro caía sobre su espalda como una cascada en movimiento, y el agua que corría a su alrededor brillaba con un resplandor extraño, casi sobrenatural. Elías quedó paralizado, no por atrevimiento, sino por una sensación profunda, instintiva, que no había experimentado jamás. No era deseo lo que lo invadió, sino una reverencia inesperada, como si estuviera presenciando algo sagrado. La mujer, ajena a su presencia durante unos segundos, levantó el rostro hacia la luz que se filtraba entre los árboles. Parecía comunicarse con el bosque mismo, con el agua, con algo que escapaba a la comprensión humana. Entonces, casi como si sus sentidos fueran más agudos que los de cualquier persona, giró la cabeza ligeramente, percibiendo a Elías incluso antes de verlo. Sus ojos, oscuros y profundos, lo encontraron entre las sombras. No gritó, no huyó. Simplemente lo observó, con una serenidad que desconcertó al joven explorador. Elías levantó las manos en un gesto instintivo de disculpa. No sabía qué decir ni cómo explicar que no había sido un intruso intencional. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, sintió algo extraño. Un tirón invisible en el pecho, una certeza que lo atravesó como un rayo silencioso. Aquel instante, el breve choque de miradas entre ellos, se imprimió en él como una marca. Algo dentro de su alma despertó. Nayeli, así se llamaría aquella mujer como sabría más tarde, no era simplemente una habitante del valle. Aunque Elías aún no lo entendía, pertenecía a un linaje guardián. Su sola presencia cerca del arroyo tenía un propósito que iba más allá de la simple rutina. El bosque entero parecía protegerla, rodearla, reconocerla. Y, sin embargo, en ese preciso momento, cuando sus ojos encontraron los de Elías, algo en ella también se alteró. No miedo, no sorpresa, sino una inquietud profunda, como si el destino hubiera puesto a un extraño en un sitio que ninguna profecía debió permitir. El silencio entre ellos se extendió unos segundos más, densos como la niebla que avanzaba desde el río. Elías sintió el impulso de retirarse, de respetar la privacidad de la joven, pero una fuerza interna lo anclaba al sitio. No podía alejarse. No quería. Sin saber por qué, tuvo la sensación absoluta de que él debía protegerla. ¿De qué? No lo sabía. Pero esa certeza se arraigó en él tan firmemente como sus propios huesos. Fue entonces cuando escuchó, a lo lejos, un crujido entre los árboles. Un sonido que no provenía de un animal. Nayeli también lo escuchó, y sus ojos se ensombrecieron por primera vez. Fue en ese instante, justo antes de que la amenaza apareciera, que el destino de ambos quedó sellado sin vuelta atrás. Nayeli no era una mujer común dentro de su pueblo. Desde antes de nacer, su destino había sido marcado por señales que los ancianos interpretaron como un presagio. La noche en que llegó al mundo, una tormenta silenciosa cayó sobre el valle, relámpagos sin truenos iluminaron el cielo, los animales salieron de sus madrigueras sin miedo, y el río, lejos de crecer, descendió calmadamente, como inclinándose ante una presencia recién llegada. Aquellos fenómenos fueron suficientes para que el Consejo de Líderes la proclamara hija del agua, un título que solo había sido otorgado 3 veces en generaciones enteras. Desde niña, Nayeli desarrolló una sensibilidad que la distinguía del resto. Podía prever desbordamientos del río con días de antelación, sentir cuando un animal estaba herido sin verlo, y escuchar, no con los oídos, sino con una especie de vibración interna, los murmullos de la tierra. No era magia. Era un vínculo ancestral, una conexión que su linaje había transmitido por siglos. Para su pueblo, era una bendición, pero también una responsabilidad que cargaba el peso de toda la comunidad. A pesar de su papel sagrado, Nayeli nunca se sintió completamente libre. Vivía rodeada de rituales, normas y guardianes que la seguían a todas partes. Su vida era un círculo de deberes, interpretar señales,
asistir a ceremonias, meditar cerca del río para fortalecer su conexión con la naturaleza. Sin embargo, dentro de ella existía un anhelo silencioso, un deseo de caminar sin ser observada, de reír sin que lo consideraran un acto simbólico, de bañarse en el arroyo sin sentir que cada gota tenía un significado místico. Ese día, cuando Elías la vio, ella había escapado por unas horas de la vigilancia del clan. Había elegido ese rincón escondido del río porque solo allí podía sentir la libertad de ser simplemente una mujer, no un símbolo. Nunca imaginó que un extranjero la encontraría en un momento tan vulnerable. Pero la vulnerabilidad no era su único secreto. El linaje al que pertenecía no solo era respetado en su pueblo, era codiciado por otros. Los Corián, un clan que llevaba décadas intentando conquistar el valle, creían que el poder de Nayeli era la clave para dominar los territorios sagrados. Su líder, Tarek, había buscado durante años la manera de capturarla o debilitar la influencia de su pueblo. Y aunque las profecías y los rituales advertían a los ancianos del peligro, Nayeli rara vez recibía detalles. La protegían del conocimiento tanto como del enemigo. Sabía, no obstante, que su don era considerado un trofeo por aquellos que querían manipular la naturaleza para su propio beneficio. Por eso, desde niña, le habían enseñado a reconocer señales de peligro, a escuchar las vibraciones alteradas del bosque, a presentir la presencia humana incluso antes de verla. Por eso detectó a Elías antes de que él pronunciara palabra. Pero lo que más la sorprendió no fue verlo. Fue lo que sintió. Durante toda su vida había aprendido a distinguir intenciones. El aire se tensaba cuando alguien quería dañarla, la tierra se volvía pesada cuando alguien la observaba con codicia. Sin embargo, cuando sus ojos se cruzaron con los de Elías, no percibió ni amenaza ni interés indebido. Lo que sintió fue claridad. Como si algo en él estuviera limpio, transparente, como el agua del arroyo en el que se bañaba. Esa sensación la desconcertó profundamente. Y la inquietó aún más el recuerdo de una antigua profecía que había escuchado accidentalmente cuando era niña. Un forastero verá lo que no debe ver, y ese instante abrirá caminos que no podrán cerrarse. Años después, en aquel encuentro a la orilla del río, entendió que esa frase no era un simple eco del pasado. Mientras Elías la miraba sin atreverse a moverse, Nayeli supo que su vida, cuidadosamente construida dentro de su papel sagrado, estaba a punto de resquebrajarse. Y aunque parte de ella quería huir, otra parte, la más callada pero poderosa, sintió que aquel extraño sería más importante de lo que estaba preparada para aceptar. La profecía acababa de comenzar. Y ella, desde ese instante, ya no estaba sola en su destino. Los Corián eran un nombre que incluso el viento pronunciaba con cautela. No se trataba de un clan particularmente numeroso, pero su fuerza radicaba en algo más peligroso que la cantidad o las armas, una ambición feroz que los había llevado a conquistar aldeas, dispersar familias y torcer la voluntad de la naturaleza para su beneficio. Sus territorios estaban marcados por árboles ennegrecidos, ríos desviados y un silencio que helaba la sangre. Nadie en el valle ignoraba su existencia, y todos sabían que su líder, Tarek, tenía un objetivo inquebrantable, el poder absoluto sobre las tierras sagradas. Tarek no siempre había sido un tirano. En su juventud había sido aprendiz de sabio, criado entre relatos antiguos y enseñanzas sobre el equilibrio entre el espíritu humano y el mundo natural. Pero una tragedia personal, la muerte de su hermano menor durante una sequía devastadora, quebró su fe. Los ancianos no pudieron salvarlo, el río no respondió a los rituales, y las montañas permanecieron mudas ante su súplica. Desde entonces, Tarek decidió que jamás volvería a depender de fuerzas invisibles. Si la naturaleza no respondía a los rezos, la dominaría. La caída de Tarek hacia la oscuridad coincidió con algo que se convertiría en su obsesión, el linaje de las hijas del agua. Aprendió, a través de documentos antiguos y fragmentos de profecías, que existían personas capaces de escuchar y canalizar la energía de la naturaleza. Entre ellas, el poder de las mujeres nacidas bajo ciertas señales podía cambiar el propio curso de los ríos, fortalecer la tierra o debilitarla. Para Tarek, aquello no era un misterio sagrado, era el arma perfecta. Cuando supo del nacimiento de Nayeli, con la tormenta silenciosa, los animales inquietos y el río reverenciándola, comprendió que ella era la pieza que había buscado durante años. Con ella podría ejecutar un ritual prohibido que lo convertiría en dueño absoluto del valle y de cualquier territorio más allá. Sin embargo, el pueblo de Nayeli era protector, disciplinado y profundamente cohesionado. Intentar arrebatársela directamente implicaría una guerra que, incluso para los Corián, sería peligrosa. Por eso esperó. Acechó. Observó desde las sombras, enviando espías disfrazados de viajeros, comerciantes e incluso heridos ficticios.
Durante años no logró encontrar una grieta en la muralla que el pueblo había creado alrededor de Nayeli. Hasta que ocurrió algo inesperado. Uno de sus espías, oculto en la espesura cercana al arroyo, presenció el instante en que un extranjero, Elías, la vio bañándose. Para un forastero, aquello pudo ser un accidente. Para Tarek, sin embargo, era una oportunidad histórica. Si un extraño había llegado tan cerca de Nayeli sin ser detenido, significaba que existía un punto débil. Y allí donde había una grieta, él podía romper toda una montaña. El espía regresó al campamento con la noticia, y Tarek sintió que los dioses, a quienes ya no veneraba, pero aún respetaba por conveniencia, le estaban devolviendo la mirada. Ordenó una reunión inmediata con sus guerreros. Sus ojos brillaban con una mezcla de cálculo y triunfo. «Ha estado sola», dijo, golpeando la mesa con un puño firme. Aunque sea por un instante, estuvo sin protección. Están perdiendo su control sobre ella. Los guerreros, endurecidos por años de saqueos y batallas, asintieron con una mezcla de entusiasmo y miedo. Sabían que Nayeli no era solo una joven con un don. Era una fuerza viva, y enfrentarse a ella no era un asunto trivial. Pero el poder con el que Tarek hablaba era suficiente para anular cualquier duda. El líder coreano dio la orden que había esperado pronunciar durante años. Busquen el punto débil. Prepárense para el primer intento. Nayeli será nuestra. Lo que Tarek desconocía era que el destino ya había empezado a moverse en dirección contraria. El forastero que había visto a Nayeli no era simplemente un accidente. Su presencia no solo revelaba una debilidad, también traía consigo un nuevo protector, alguien que no figuraba en ningún plan coreano. Y esa será la chispa que encenderá la guerra silenciosa que está a punto de comenzar. Elías nunca habló mucho de su pasado. Para la mayoría de las personas que lo conocían, era simplemente un joven explorador con una determinación tranquila y un talento excepcional para orientarse en territorios desconocidos. Sin embargo, su calma no era natural. Era una máscara cuidadosamente construida para ocultar un dolor que había llevado consigo durante demasiados años. Cuando era apenas un niño, su aldea fue tomada por sorpresa durante una noche sin luna. Un grupo de guerreros mercenarios irrumpió buscando provisiones y rehenes. Elías logró esconderse tras un muro derrumbado, aferrándose a la mano de su hermana menor, Lucía, que apenas tenía 8 años. Él, con 12, le prometió que la protegería, como siempre lo hacía. Pero esa noche, su promesa se quebró de una forma irreversible. Los mercenarios encontraron a Lucía y la arrastraron a la intemperie antes de que Elías pudiera reaccionar. Intentó pelear, gritar, correr tras ellos, pero fue inútil. Los adultos de la aldea lograron expulsar finalmente a los atacantes, pero la niña desapareció en la confusión. Nunca volvieron a verla. Para Elías, ese fue el primer y peor fracaso de su vida. Creció con una culpa silenciosa que no sabía cómo borrar. Algunas personas decían que él era solo un niño y que no podía haber hecho más. Pero esas palabras jamás lograron calmar la sensación de que había fallado en su deber más básico. Desde entonces, Elías desarrolló un sentido profundo de responsabilidad hacia los más vulnerables. No podía ver a alguien en peligro sin sentir un impulso casi visceral de intervenir. Esa herida, enterrada pero jamás curada, es lo que se activó en él cuando vio a Nayeli en el arroyo. Al principio no entendió por qué. Entre todas las emociones que podía sentir ante una desconocida, lo que despertó fue el instinto de protegerla. No era atracción inmediata ni fascinación solamente. Era una necesidad, un compromiso que surgió sin palabras, como si el destino le hubiera dado una segunda oportunidad para no fallar. Después del encuentro en el arroyo, Elías regresó a la expedición, pero no pudo concentrarse en nada de lo que su grupo discutía. Las palabras de sus compañeros parecían ecos distantes. Él solo podía pensar en los ojos de Nayeli, en la serenidad con la que lo observó y en el leve destello de preocupación que cruzó su mirada cuando escucharon aquel crujido sospechoso en el bosque. Ese sonido había sido suficiente para que su instinto se activara por completo. No sabía quién o qué acechaba en la espesura, pero sabía que Nayeli estaba en peligro. Y, más inquietante aún, supo que él quería impedir ese peligro incluso si no entendía las razones. Esa noche, mientras el resto de la expedición dormía, Elías permaneció despierto junto a la fogata. Miraba las brasas como si en ellas pudiera encontrar respuestas. El bosque, a pesar de su aparente tranquilidad, emanaba una sensación de tensión. El viento susurraba entre las copas de los árboles de una forma distinta, como si algo, o alguien, estuviera moviéndose sin ser visto. Sin decírselo a nadie, tomó su mochila, revisó su cuchillo y su arco, y se aventuró en la oscuridad. No sabía exactamente a dónde iba, pero su cuerpo parecía moverse por sí solo, guiado por un propósito que apenas empezaba a entender.
En lo profundo del bosque, mientras avanzaba con pasos silenciosos, sintió por primera vez la presencia de los Corián, aunque aún no conocía su nombre. Notó huellas, ramas rotas, fragmentos de cuero y un olor metálico en el aire. Ese rastro confirmaba sus sospechas. Nayeli no solo era especial, era un objetivo. Y si había algo en lo que Elías era terco hasta la irracionalidad, era en proteger a quienes necesitaban defensa. No volvería a perder a alguien que dependía de él. No volvería a fallar. La pérdida de Lucía había moldeado su alma, pero ahora, encontrándose en un nuevo destino, comprendió que el pasado no era una cadena para atormentarlo, sino un impulso para salvar lo que ahora importaba. Y lo que importaba era Nayeli. Los días siguientes al encuentro en el arroyo estuvieron marcados por una tensión silenciosa que recorría el valle como una sombra alargada. Nayeli, aunque continuaba con sus rituales y deberes, no podía quitarse de la mente la sensación de haber sido observada por algo más que Elías aquel día. Los árboles habían crujido con un tono distinto, las aves habían callado de forma abrupta, señales que para cualquier otro pasarían desapercibidas, pero no para ella. Su conexión con la naturaleza le había advertido de un desequilibrio, aun cuando no pudiera interpretarlo con claridad. Los ancianos del clan percibieron, también, que algo en la atmósfera estaba cambiando. Sin embargo, pese a su preocupación, sus reglas eran estrictas. Ningún forastero debía involucrarse en los asuntos sagrados, y Nayeli debía permanecer bajo vigilancia constante. Por eso, cuando supieron que un extraño había estado cerca de ella en el arroyo, se alarmaron profundamente. No porque dudaran de su seguridad, sino porque creyeron que ese encuentro podía ser un mal presagio. Nayeli intentó explicar que Elías no representaba peligro, pero su palabra, por más respetada que fuera, no anulaba siglos de tradición. Por eso, cuando llegó el día de la ceremonia del eclipse del agua, uno de los rituales más importantes del año, los ancianos decidieron reforzar la vigilancia alrededor de la joven. Había algo en el aire, decían, un presentimiento que los inquietaba. Pero incluso con todas las precauciones, no imaginaron lo que estaba por ocurrir. La ceremonia se desarrollaba cerca del río principal, donde los rayos del sol se reflejaban sobre la superficie creando un juego de luces místicas. Nayeli, vestida con telas claras y adornada con hojas frescas, se encontraba en el centro del círculo ceremonial. Sus manos se movían con precisión, guiando el agua en pequeños remolinos que respondían a sus gestos. Los presentes observaban con reverencia, conscientes de que presenciaban un don único. Fue en ese instante de profunda concentración cuando ocurrió el primer ataque. Desde la espesura del bosque surgieron 5 guerreros Corián, cubiertos con capas oscuras y máscaras que distorsionaban sus rasgos. No gritaban. Su avance era silencioso y calculado. Mientras 2 de ellos lanzaban redes trenzadas con fibras endurecidas, los otros 3 se encargaban de distraer a los guardianes del clan con armas improvisadas. El caos estalló tan rápido que pocos alcanzaron a comprender lo que estaba sucediendo. Nayeli sintió el golpe del desequilibrio incluso antes de ver a sus atacantes. La tierra tembló bajo sus pies, no físicamente, sino vibrando dentro de ella, alertándola del peligro inminente. Intentó retroceder, pero una de las redes cayó sobre su brazo, atrapándola con fuerza. Un segundo atacante corrió hacia ella para cubrirla completamente. Fue entonces cuando Elías irrumpió en la ceremonia. Había estado observando desde lo alto de una colina cercana, inquieto por una sensación que no podía ignorar. Cuando vio la emboscada, no pensó, simplemente actuó. Corrió hacia la escena con una determinación alimentada por años de dolor reprimido y por una promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo desde el primer instante en que vio a Nayeli. Sus flechas volaron con precisión sorprendente, desplazando a los primeros 2 atacantes que intentaban arrastrar a la joven. Luego, sin detenerse, se lanzó hacia el tercero y lo derribó con un impacto directo del mango de su arco. La ceremonia había pasado de un acto sagrado a una batalla, y todos se quedaron paralizados ante la presencia inesperada del forastero. Elías gritó a los guardianes. «A su alrededor. Protéjanla». Pero los ancianos, en shock, tardaron unos segundos valiosos en reaccionar. Nayeli lo miró con una mezcla de alivio y asombro. No entendía cómo había llegado justo a tiempo, pero sí comprendió algo más profundo. Él había acudido por ella. No por su papel sagrado ni por el ritual, sino por ella como persona. El ataque fue repelido gracias a la intervención de Elías, pero el mensaje había sido claro. Los Corián habían dado el primer paso. Y ahora, el caos que los ancianos temían había comenzado. Para Nayeli, la presencia de Elías dejó de ser una casualidad. Para los ancianos, se convirtió en un problema. Para los Corián, una amenaza. Y para Elías, fue la confirmación de que haría cualquier cosa para protegerla.
Tras el ataque en la ceremonia del eclipse del agua, la armonía del valle quedó rota. Aunque los Corian habían sido repelidos, el daño no se medía en heridas visibles. Era la ruptura de la confianza, el miedo que se infiltraba silenciosamente en cada rincón del pueblo, y la sospecha que comenzó a crecer como un veneno entre los ancianos. Elías se convirtió, de un instante a otro, en un elemento incómodo. Había salvado a Nayeli, sí, pero también había irrumpido en una ceremonia sagrada y participado en una batalla dentro de territorios que no eran suyos. Para muchos, era un héroe. Para otros, una amenaza. Por primera vez en años, el Consejo Tribal se reunió de emergencia, convocando a todos los jefes guardianes y a Nayeli misma. Dentro de la tienda ceremonial, el ambiente era denso. El humo de las hierbas quemadas llenaba el aire con un aroma pesado que no lograba ocultar la tensión. Los ancianos estaban sentados en semicírculo, cada uno con su bastón adornado con símbolos ancestrales. Nayeli, de pie en el centro, todavía tenía marcas en los brazos donde la red Corian la había atrapado. Los Corian han osado tocar tierra sagrada, dijo uno de los ancianos, con voz firme. Y lo han hecho justo cuando un forastero merodea entre nosotros. La mirada del consejo se dirigió a Elías, que esperaba en silencio detrás de la entrada. Lo habían llamado para dar su testimonio, pero la forma en que lo observaban dejaba claro que la mayoría ya había emitido un juicio preliminar. Nayeli dio un paso adelante. Él no es uno de ellos, dijo, con la seguridad de quien sabía leer la esencia de un ser humano. Si no hubiera intervenido, los Corian habrían logrado llevarme. No actuar fue nunca una opción para él. Pero sus palabras chocaron contra siglos de desconfianza. Otro anciano, más severo, inclinó la cabeza. ¿Por qué llegó precisamente ese día? ¿Por qué seguía tus pasos? ¿Y cómo sabía el enemigo que estarías sola en el arroyo? Las coincidencias son peligrosas, Nayeli. La joven apretó los puños. Era cierto que no había una explicación para todo, pero algo dentro de ella se negaba a creer que Elías pudiera representar una amenaza. Su intuición, ese don que siempre la había guiado, era clara. Él era parte del camino, no un obstáculo. Sin embargo, en el consejo no todos compartieron esa visión. Hasta que sepamos más, continuó el anciano de voz grave, el extranjero deberá permanecer bajo vigilancia. Tendrá permitido quedarse en el valle únicamente por obligación moral, ya que salvó a una de nuestras hijas, pero no se le permitirá acercarse a ella sin autorización. Elías sintió como la incomodidad se clavaba en su pecho. No había esperado agradecimientos, pero tampoco sospechas. Él había actuado por instinto, por humanidad, y por algo más que aún no se atrevía a nombrar. Cuando llegó su turno de hablar, lo hizo con voz firme. No pertenezco a los Corian, ni a ningún clan enemigo. No he venido aquí para causar daño. Solo vi peligro y actué. Si eso se considera una falta, aceptaré cualquier consecuencia. Las palabras fueron sinceras, y hasta algunos ancianos lo reconocieron internamente. Elías tenía los ojos de alguien que había perdido más de lo que jamás admitiría. Pero aún así, el miedo colectivo era difícil de desarmar. Tras la reunión, se decidió que Elías sería alojado en una cabaña cerca del límite del valle, custodiado discretamente por 2 guardianes. No era un prisionero, pero tampoco un huésped. Estaba en un limbo, atrapado entre la gratitud y la desconfianza. Nayeli, en cambio, regresó a sus actividades con una nueva responsabilidad. Debía fortalecer los rituales de protección del valle, pues ahora sabían con certeza que la amenaza Corian era real y cercana. Pero su mente volvía una y otra vez a Elías. ¿Por qué sentía una conexión tan intensa con alguien que conocía tan poco? Porque su presencia la inquietaba y la tranquilizaba al mismo tiempo. Aquella noche, mientras el viento agitaba las telas de su habitación, Nayeli tomó una decisión que cambiaría todo. Visitaría a Elías, aun si eso significaba desafiar al consejo. Porque algunas respuestas, lo sabía con toda claridad, no se encontraban en rituales ni en profecías, sino en el corazón de quienes vivían el destino junto a uno. La tarde caía con una luz rojiza que teñía las montañas y el bosque de un tono casi solemne. Para entonces, el vínculo entre Ailén y Kael había crecido de maneras que ninguno de los dos había previsto. Ella ya no lo veía como un extraño que irrumpió en su soledad junto al arroyo, sino como una presencia constante, firme, que se había convertido en una especie de refugio. Y él ya no intentaba ocultar que cada día encontraba una nueva razón para quedarse cerca de ella. Sin embargo, el destino pocas veces permite que un camino se mantenga en calma por mucho tiempo. Aquella noche, mientras los dos regresaban al campamento, Kael sintió que el bosque se volvía silencioso de una forma anormal. No se trataba del silencio habitual de la naturaleza cuando cae la noche, sino de una quietud tensa, contenida, como si algo estuviera a punto de romperse. Ailén lo percibió también.
Su respiración se volvió más lenta, sus pasos más cuidadosos. Ella conocía esas tierras desde niña, y algo en su instinto le dijo que no estaban solos. Apenas unos segundos después, una flecha silbó entre los árboles. Fue tan rápida que ninguno alcanzó a reaccionar. Kael solo vio el destello metálico antes de sentir un golpe profundo en su costado. El impacto lo desequilibró, pero aún así se giró para colocarse delante de Ailén, cubriéndola con su cuerpo sin pensarlo. Ella gritó su nombre, pero él no la escuchó claramente. El zumbido en sus oídos era demasiado fuerte. Otro proyectil se clavó en un tronco cercano. Ailén lo tomó del brazo y lo arrastró detrás de un árbol grueso que podía servir como protección momentánea. Kael, respirando con dificultad, intentó mantenerse firme. No quería que ella se asustara, aunque la sangre tibia que corría bajo su camisa lo delataba. Aún herido, trató de identificar la dirección del ataque. Sabía que no podían quedarse allí. Ailén presionó su mano contra la herida para detener el sangrado. Su rostro temblaba entre miedo y furia. Kael, mírame, le ordenó, con una voz más fuerte de lo que él había escuchado antes. Vas a mantenerte despierto. No voy a perderte aquí. Él intentó sonreír, pero el dolor lo nublaba. Sin embargo, incluso en ese estado, su primera preocupación seguía siendo la misma desde el día que la vio bañándose en el arroyo: protegerla. Estoy bien, murmuró, aunque sabía que no era cierto. Solo, no te alejes de mí. Ella negó con firmeza. No pensaba hacerlo. Los atacantes, quienesquiera que fueran, no habían lanzado un segundo ataque inmediato, lo cual significaba que probablemente se estaban reagrupando o moviéndose entre las sombras. Ailén sabía que debían irse antes de quedar rodeados. Con una destreza que él no había visto en ella, lo ayudó a caminar mientras buscaba un sendero más seguro. Cada paso era una batalla para Kael, pero él no se detuvo. Nunca lo haría si eso significaba darle a ella una oportunidad de salir con vida. Casi al llegar a un claro, el crujido de una rama a su izquierda hizo que Ailén girara con rapidez. No dudó, lanzó un cuchillo en esa dirección con precisión impresionante. Un quejido confirmó que había acertado. Kael la miró sorprendido, pese al dolor. Había tantas cosas que aún no sabía sobre ella. Tantas capas que seguían revelándose. Pero antes de poder decirle algo, sus piernas cedieron. Ailén lo sostuvo con todas sus fuerzas, sintiendo el peso de un hombre que siempre había sido tan seguro y firme. Lo llamó varias veces, sin obtener respuesta. Su pecho se llenó de un miedo que jamás había experimentado. No podía perderlo. No después de todo lo que había significado su presencia en su vida. Con una determinación feroz, Ailén se lo cargó al hombro y se adentró hacia un refugio que solo ella conocía en esas montañas. Esa noche marcaría un antes y un después en su historia. Porque no solo había sido Kael quien la protegió, Ailén, por primera vez, estaba dispuesta a luchar, y a arriesgarlo todo, por él. El bosque parecía más oscuro de lo habitual mientras Ailén cargaba a Kael sobre su hombro. Cada paso que daba era un recordatorio del peso de su decisión: salvarlo, aunque ello implicara arriesgarse a ser descubierta. El aire helado de la montaña cortaba su piel, pero ella no se detuvo. Su respiración era irregular, mezcla de agotamiento y angustia, pero sus ojos seguían enfocados en un punto invisible delante de ella, el refugio escondido en una pequeña cueva que solo su familia conocía desde generaciones atrás. Kael se mantenía inconsciente, su cuerpo temblando de dolor y frío. Ailén sentía cada gota de sangre que se escapaba entre sus dedos. Ese sonido silencioso, la caída de la sangre sobre las hojas secas, la impulsaba a acelerar, aunque sus piernas ardieran. Finalmente, alcanzó la entrada de la cueva. Parecía pequeña desde afuera, apenas una abertura entre dos rocas, pero dentro se expandía en un espacio más amplio y cálido, protegido de los vientos. Ailén lo acomodó en una cama improvisada de pieles y encendió un fuego con rapidez, sus manos temblorosas pero precisas. Había curado heridas antes, pero nunca una que amenazara con arrebatarle a alguien tan importante. Cuando retiró la camisa de Kael, vio la gravedad de la flecha. No solo había atravesado músculo, sino que había dejado una hemorragia complicada. Ailén luchó contra el nudo que se le formó en la garganta. No podía llorar. No ahora. No te vas a ir, susurró, aunque él no podía escucharla. No después de todo lo que has hecho por mí. Con destreza, limpió la herida, aplicó hierbas medicinales que llevaba en una pequeña bolsa y comenzó a trabajar. Cada movimiento era una mezcla de conocimiento ancestral y desesperación. El olor de las plantas llenó la cueva, mezclándose con el humo del fuego. Era un aroma familiar, uno que su madre usaba cuando trataba a los heridos de la tribu. Ailén cerró los ojos por un momento, recordando sus enseñanzas, escuchando mentalmente su voz calmada.
Las manos sanan cuando el corazón no duda. Y ella no dudaba. Pasaron largas horas. Kael oscilaba entre la conciencia y el desmayo. A veces murmuraba palabras sueltas, nombres que Ailén no reconocía, fragmentos de su pasado. Otras veces intentaba moverse, pero ella lo detenía con suavidad. Él era fuerte, pero incluso los más fuertes caen cuando la herida es profunda. Mientras lo vigilaba, Ailén se dio cuenta de algo que no había querido analizar antes. Kael llevaba días protegiéndola sin exigir nada, sin preguntar, sin esperar una recompensa. No era un hombre que buscara ganarse un lugar en su mundo. Solo quería asegurarse de que ella estuviera a salvo. Y ese tipo de devoción era algo que Ailén no había conocido jamás. Cuando la madrugada comenzó a asomarse, Kael abrió los ojos por fin. Lo hizo con dificultad, parpadeando contra la luz suave del fuego. Vio el rostro de Ailén, agotado pero firme, y su expresión se suavizó. —¿Dónde estamos? —murmuró él. —A salvo —respondió ella sin apartarse—. Donde nadie puede encontrarte. Kael intentó incorporarse, pero una punzada de dolor lo detuvo. Ailén lo sostuvo con suavidad. Él notó sus manos cálidas sobre su piel y algo en sus ojos cambió. —Te hice una promesa —dijo Kael con voz apagada—. Nunca dejar que te lastimaran. Y yo te hago una ahora —respondió ella, firme, mirándolo directamente a los ojos. No voy a permitir que mueras. No mientras pueda luchar. El silencio que siguió no era incómodo. Era un puente invisible entre ellos, hecho de verdades que ninguno se atrevía a nombrar aún. Pero en ese refugio escondido, en medio de las montañas, algo nuevo comenzaba a formarse. Algo más fuerte que el miedo. Algo que los uniría de manera irreversible. El amanecer llegó con un aire tenso que parecía presagiar lo inevitable. La cueva que había servido de refugio durante la noche apenas podía ocultar la presencia de Kael y Ailén del ejército de los Corián. Los rastros del ataque anterior no se habían borrado, huellas en la nieve, ramas rotas y pequeñas marcas que indicaban que sus perseguidores no estaban lejos. Cada crujido de la madera bajo sus pies, cada sombra que se movía entre los árboles, parecía un presagio de la tormenta que se avecinaba. Kael, aunque debilitado por la flecha y la pérdida de sangre, había recuperado parte de su fuerza gracias al cuidado incansable de Ailén. Sin embargo, sabía que no podía enfrentarse a Tarek y sus hombres en condiciones normales. Cada movimiento debía estar calculado, cada paso debía ser estratégico. No era solo una batalla por la supervivencia física, era una lucha por la libertad de Nayeli, la protección del valle, en un sentido más profundo, por un destino que ambos habían comenzado a compartir desde aquel primer encuentro en el arroyo. Ailén y Kael planearon cuidadosamente su aproximación al santuario oscuro donde los Corián habían llevado a Nayeli. Sabían que la zona estaba protegida por guardias, trampas y, probablemente, hechizos o advertencias que los Corián habían aprendido a lo largo de años de manipulación de la naturaleza. Pero la determinación que los impulsaba era más fuerte que cualquier miedo. Cada mirada entre ellos reforzaba el entendimiento tácito, no podían fallar. No esta vez. Cuando finalmente llegaron a las proximidades del santuario, pudieron ver las llamas de la vigilancia y escuchar los cánticos extraños de los Corián, que intentaban concentrar la energía de Nayeli para un ritual prohibido. El corazón de Kael se tensó al escuchar la voz de Tarek, clara y amenazante, ordenando a sus hombres que inmovilizaran a la joven guardiana. Ailén apretó sus manos sobre el hombro de Kael, transmitiéndole fuerza con un simple gesto. Ambos sabían que aquel momento definiría su futuro. Kael irrumpió primero, disparando una flecha certera que derribó al primer guardia. Ailén, moviéndose con agilidad, neutralizó a otro mientras guiaba a Kael por un pasillo lateral. Su coordinación era perfecta, resultado de horas de confianza y una conexión silenciosa que los había unido durante la noche anterior. Cada segundo contaba, y cada error podía ser fatal. Al llegar a la sala central del santuario, el espectáculo era aterrador. Nayeli estaba atrapada en un círculo de runas luminosas, sus manos alzadas mientras intentaba resistir la manipulación de Tarek. Su energía brillaba intensamente, y el esfuerzo la hacía temblar. Kael, sin dudarlo, cargó contra los guardias restantes, esquivando ataques y utilizando cualquier distracción para acercarse a ella. Tarek apareció entonces frente a ellos, imponente, con la intención de detener el avance. La tensión aumentó mientras ambos hombres se enfrentaban. Kael, aunque herido, no dudó. Su fuerza, su estrategia y su determinación se combinaban para resistir la intimidación del líder enemigo. Ailén, a su lado, utilizó el entorno a su favor, lanzando proyectiles y cortando líneas de visión, asegurando que Kael pudiera concentrarse en la confrontación directa. Mientras tanto, Nayeli,
Comprendiendo que los momentos decisivos habían llegado, canalizó su don por última vez de manera consciente, no para obedecer al enemigo, sino para proteger a aquellos que luchaban por ella. Su energía desvió parte del poder del ritual hacia los propios Corián, desestabilizando a Tarek y dando a Kael la oportunidad de superar al líder. Cuando la batalla terminó, el santuario estaba destruido. Los Corián fueron derrotados, dispersados o incapacitados, y Nayeli, aunque exhausta, estaba libre. Kael se acercó a ella, sosteniéndola mientras Ailén se aseguraba de que nadie más quedara en condiciones de atacarlos. En ese instante, comprendieron que la batalla no solo había sido física, sino también un acto de voluntad, de confianza mutua y de promesas cumplidas. Nadie podría borrar lo que habían hecho juntos, y la libertad de Nayeli, finalmente recuperada, marcaba el cierre de un ciclo y el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. El valle respiraba nuevamente en calma. Tras la derrota de los Corián, los días siguientes fueron un delicado equilibrio entre recuperación y celebración. El ambiente, aunque tenso por la cercanía de la amenaza que acababan de superar, estaba impregnado de gratitud y de una sensación de renacimiento. La naturaleza parecía reconocer la victoria. Los ríos recuperaban su flujo natural, los árboles se mecían con suavidad y los animales regresaban con cautela a sus territorios. Para Nayeli y Elías, cada gesto del valle era un recordatorio de lo que habían logrado juntos. Aquel momento, sin embargo, estaba lejos de ser solo una celebración. Para ellos, era el inicio de un vínculo que no podía romperse. El tiempo y las circunstancias habían forjado algo más fuerte que la gratitud, un lazo profundo de respeto, confianza y afecto que no podía explicarse con palabras simples. Desde la primera vez que Elías la vio en el arroyo, algo había cambiado dentro de él. Un instinto protector que no se limitaba a un acto heroico aislado, sino que se convirtió en su propósito diario. Para Nayeli, descubrir que alguien podía ver más allá de su papel como hija del agua y valorarla como persona, como mujer, fue un descubrimiento tan profundo como liberador. Los ancianos del clan, después de asegurarse de que la amenaza de los Corián había sido contenida, llamaron a una reunión especial. Esta vez, no era para reprender ni advertir, sino para reconocer la valentía y la integridad de quienes habían protegido al valle. Entre ellos, Elías fue mencionado por su intervención decisiva. Algunos ancianos aún miraban con cautela a aquel forastero, pero no podían negar la realidad. Sin él, Nayeli habría sido capturada y la armonía del valle se habría quebrado irremediablemente. Nayeli, con una mezcla de orgullo y cariño, tomó la mano de Elías frente al consejo. Sus ojos brillaban con determinación. Desde el momento en que me viste, dijo, su voz firme, supe que estabas aquí para algo más que observar. Y ahora, sé que nunca me abandonarás. El silencio que siguió fue intenso. Todos los presentes comprendieron que aquel vínculo no era una simple conexión pasajera, sino algo que había sobrevivido al peligro, al miedo y a la incertidumbre. Elías apretó suavemente su mano, mirándola a los ojos. Te protegeré siempre, respondió, no porque sea un deber, sino porque mi corazón no lo permitiría de otra manera. No era una promesa hecha a la ligera. Cada experiencia compartida, cada ataque enfrentado y cada momento de miedo y vulnerabilidad había cimentado esa decisión en lo más profundo de su ser. No había dudas, ni temores que pudieran cambiarlo. Su protección no era solo física, era emocional, espiritual y eterna. El valle mismo parecía celebrar su unión. Los ríos brillaban bajo el sol, reflejando destellos dorados sobre la superficie. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, como susurrando bendiciones. Los animales observaban desde la distancia, en silencio, reconociendo la presencia de quienes habían restaurado el equilibrio. Nayeli y Elías caminaron juntos hacia el arroyo donde todo comenzó. Cada paso era un símbolo de su nueva vida, juntos, libres y decididos a enfrentar lo que viniera. Allí, frente al agua cristalina que había marcado el inicio de su historia, intercambiaron un gesto simple pero poderoso, un abrazo que no necesitaba palabras. Era un pacto silencioso, un reconocimiento mutuo de que sus destinos ya no podían separarse. Todo lo vivido, la amenaza de los Corián, la pérdida de la inocencia, la lucha y la protección mutua, había llevado a este instante. Desde aquel día, Elías se convirtió en su guardián y compañero, y Nayeli descubrió que incluso los dones más sagrados se sentían completos cuando se compartían con alguien que realmente los entendía. Juntos, caminaron de regreso hacia su comunidad, con la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrían un refugio en el otro. Y así, el arroyo que fue testigo del primer encuentro se convirtió en un símbolo eterno, del amor que nació en un instante, de la protección que duraría para siempre y del destino que ambos eligieron abrazar sin miedo.